Buenos días, iglesia. Cuando terminé la escuela secundaria, comencé a trabajar en la iglesia de mi infancia. Así que durante 4 años, mientras estaba en la universidad, limpié inodoros. Había 77 inodoros, para ser precisos, en caso de que te lo preguntaras, y te sorprendería lo que nunca llegó a ser desechado. No era bueno. Trabajé en la iglesia durante 4 años haciendo limpieza. Al final me promovieron a un pasante sin paga. No creo que eso sea una promoción real, pero eventualmente empecé a trabajar en el ministerio juvenil. Y así comenzó todo. Hice voluntariado en el ministerio juvenil hasta que me pagaron. Fui pasante juvenil y luego director interino del ministerio estudiantil durante 2 años. En ese tiempo conocí a un amigo llamado Jesse, quien ahora es el pastor en Sierra Vista. Una vez al mes teníamos reuniones de personal y Jesse y yo teníamos conversaciones interesantes. Almorzábamos después de las reuniones y un día él me hablaba sobre lo que había aprendido en la palabra y se encontró con Hebreos 11, versículo 39, que dice lo siguiente. Dice que, wrong page, ok. Dice que todos ellos, es decir, todas las personas en el salón de la fe, Abraham, Moisés, David y otros, todos ellos, aunque fueron alabados por su fe, no recibieron lo que se les prometió. Así que reflexiona sobre Abraham un momento. Abraham, en Génesis 12, recibe la promesa de ser padre de muchas naciones, más hijos que estrellas en el cielo, que sus herederos serían más que la cantidad de granos de arena en todas las playas, y sin embargo murió con solo 2 hijos. Abraham recibió una gran promesa, pero murió con solo 2 hijos. Mi amigo Jesse plantea la pregunta así: ¿estarías dispuesto a entregar tu vida por lo que Dios te ha prometido, aunque nunca veas el resultado? ¿Cómo? ¿Estarías dispuesto a entregarte por lo que Dios te ha llamado a hacer, incluso si nunca ves el fruto de tu trabajo? Ahora, inmediatamente, quería decir que sí, pero en realidad no tenía la menor idea de lo que Dios me estaba llamando a hacer. Dije, vamos a dejar eso por ahora. Y el próximo mes, cuando llegues, tal vez tenga una respuesta. Así que nos separamos. Pasé ese mes en oración y discernimiento, leyendo las Escrituras y buscando consejo. Sentí que Dios lo puso en mi corazón y me llamó a participar en la transformación espiritual de Tucson, y yo pensé, amén, sí, quiero ser parte de eso. Así que nos encontramos el mes siguiente y Jesse me preguntó, Dustin, ¿darías tu vida por lo que Dios ha prometido, aunque nunca veas los resultados? Y respondí que sí. En realidad, sé a qué le estoy diciendo que sí, y se lo conté. Un mes después, curiosamente, me llamaron para realizar una pasantía pastoral en una iglesia de Phoenix. Y así, en realidad, estaba solicitando el trabajo de pastor de ministerio estudiantil a largo plazo en esa iglesia, y me dijeron que no. Así que terminé tomando una pasantía en una iglesia en Phoenix en una temporada de preparación, y luego eventualmente fui a una de sus plantas de iglesia en Flagstaff y trabajé allí. Y me enojé con Dios. Le dije, Dios, me llamaste a ser parte de la transformación espiritual de Tucson, pero estoy en Phoenix y ahora me voy a Flagstaff. Eso es lo opuesto. Y me sentía desilusionado. No sabía qué estaba haciendo Dios porque sentía que era evidente, sentía que el llamado en mi vida era claro y sin embargo me estaba alejando más y más de ese llamado. Ahora, mirando hacia atrás, regresé después de aproximadamente 3 años y estaba más listo para el ministerio que si hubiera permanecido. Y puede ser fácil dudar de lo que Dios está haciendo. Puede ser fácil preguntarle a Dios como, ¿por qué me permites pasar por lo que estoy pasando cuando dijiste una cosa y ahora siento que estamos viviendo otra realidad? Y ahí es donde está David en este pasaje. Hoy leeremos el capítulo 22 de Primera Crónicas. Y ahí es donde se encuentra David. La semana pasada leímos la historia del capítulo 21 y vimos cómo el rey David cometió un gran error. Él perdió la noción de la fuente de su verdadera fortaleza, que provenía de Dios y no de su propio ser. Por lo tanto, mandó hacer el censo de todos los hombres de combate de Israel, y lo llevaron a cabo, los contaron. Y aún así lo hizo, y hubo graves consecuencias para sus herederos. Y sin embargo, lo que hace al rey David, el rey David, como sabemos, no es su perfección moral, porque no la tiene.
Lo que lo convierte en el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, es que mantiene cuentas cortas con Dios, que hace lo correcto, que se arrepiente y cambia de dirección. Y ahí es donde retomamos la historia hoy. Comenzamos la historia con él teniendo un cambio de corazón, reconociendo de la fuente de su verdadera fortaleza. Estamos en esta serie ahora dejando un legado y estamos hablando de cómo se ve dejar un legado, no solo en nuestras propias vidas, sino como iglesia, cómo podemos dejar un legado como iglesia. Y estamos trabajando hacia esta idea de construir aquí en el sitio, además de lanzar un nuevo campus en Gladden Farms, y es algo maravilloso. Eso coincide con la situación de David. Vamos a seguir la historia en Crónicas, Dexti y Unso, versículo 1. David proclamó que aquí será la casa del Señor Dios, y aquí estará el altar de las ofrendas quemadas para Israel. David ordenó reunir a los extranjeros residentes en la tierra de Israel, y dijo a los canteros que prepararan piedras labradas para construir la casa de Dios. David también proporcionó grandes cantidades de clavos, de hierro para los clavos de las puertas y para los ganchos, así como bronce en cantidades que no se pueden pesar, y maderas de cedro en número incontable, pues los sidonios y tirios trajeron grandes cantidades de cedro a David, porque David dijo: Salomón mi hijo es joven e inexperto, y la casa que se construirá para el Señor debe ser muy grandiosa, de renombre y gloria en todas las naciones, así que me encargaré de los preparativos para ello. David reunió muchos materiales antes de su muerte. La verdad es que David lo deseaba. Quería construir el templo de Dios, pero Dios le dijo que no. Y sin embargo, no se detuvo. No se dio por vencido, no se quedó a ver el atardecer y se fue. Él decidió que aún puede participar. No puede construir el templo, pero puede hacer preparativos. Y David comprendió esto. Lo que necesitamos darnos cuenta también es que nuestro legado no está solo en lo que logramos, sino en cómo preparamos a otros para que también lo logren. El reino de Dios es más grande que nosotros, es más grande que nuestras propias capacidades. Ahora, Dios llama a David a preparar a su hijo para que tenga éxito. En lugar de buscar el éxito para sí mismo, Dios ahora invita a David a preparar a su hijo para construir el reino. Nuestro legado no es solo lo que hacemos, sino también lo que dejamos. La semana pasada, el pastor Greg reflexionaba sobre su vejez y cómo en esta etapa de su vida quiere preparar no solo su propio legado, sino el legado que, por cierto, es una broma. También está preparando el futuro para sus hijos y nietos. Su legado no se limita a su vida o su matrimonio, sino que incluye a su familia. Cada mes aquí en Nueva Vida reunimos a los pastores y directores de ministerio y el pastor Greg se dedica a cada uno de nosotros, simplemente se entrega a nosotros. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo va tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? Porque se da cuenta de que su propio ministerio personal es más que lo que hace aquí un domingo por la mañana predicando, es invertir en la próxima generación también. David lo sabía. Él sabía que su tiempo se terminaba. Pero eso no implica que su influencia deba cesar. Él puede seguir derramando y desarrollarse y prepararse para los que vienen detrás. Esa fue la invitación de David y también es nuestra invitación. Así que te pregunto, ¿qué está preparando Dios para ti? ¿Qué tareas, qué proyectos, qué llamado está poniendo en tu corazón? ¿O de qué manera podría Dios usarte para preparar a otros para su llamado? Es algo que todos debemos considerar. La primera cosa que vemos en este pasaje es que nuestro legado no solo está en lo que logramos, sino en cómo ayudamos a otros a hacer la obra de Dios. La segunda cosa que notamos es que Dios no llama a todos a lo mismo, pero cada rol es esencial. Vamos a continuar con la historia en el versículo 6. David llamó a su hijo Salomón y le ordenó construir un templo para el Señor, el Dios de Israel. David le dijo a Salomón: mi hijo tenía en mi corazón construir una casa para el nombre del Señor mi Dios. Pero la palabra del Señor vino a mí diciendo: has derramado mucha sangre y has librado grandes guerras, no construirás una casa para mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra. He aquí un hijo que nacerá de ti, quien será un hombre de paz.
Le proporcionaré descanso de todos sus enemigos. Su nombre será Salomón, y le otorgaré paz y serenidad. En su tiempo, Israel, él construirá una casa para mi nombre. Él será mi hijo y yo seré su padre. Y estableceré mi trono real en Israel eternamente. Dios no llama a todos para el mismo papel, pero cada rol es importante. David tenía una idea de su papel. Pensó que iba a construir el templo, pero Dios le dijo que no era su trabajo. Eso será para tu hijo, ya que has derramado mucha sangre, no puedes construir el templo. Debes ser un hombre de paz. Salomón. No es casualidad que el nombre Salomón se asemeje tanto a la palabra hebrea shalom, que también significa paz, ya que comparten la misma raíz. Significa descanso, y por eso Salomón debe ser un hombre de descanso. Israel, bajo su liderazgo, debe experimentar una temporada de descanso y paz. Sin embargo, es sencillo cuestionar por qué Dios actúa de esa manera. Quiero decir, si yo fuera David, podría ser fácil pensar, espera un momento, no puedo construir el templo porque derramé mucha sangre. ¿A quién seguí? Dios, tú me diste esa orden. Me dijiste que limpiara la tierra y asegurara las fronteras, y David cumplió con todo eso. La razón por la que tienen descanso, la razón por la que tienen paz, es por David, por su fidelidad. Sí, se equivocó. Hizo cosas indebidas. Y sin embargo, al mismo tiempo, puede ser fácil para nosotros cuestionar nuestros roles. Puede ser fácil preguntarnos por qué Dios no nos permite hacer lo que queremos. Es algo fácil de hacer y, sin embargo, Dios aún nos llama a cumplir con fidelidad lo que nos ha dado, en el rol que nos asigna. Romanos 12 lo expresa de esta manera. El versículo 4. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros y los miembros no todos tienen la misma función, así que nosotros, aunque muchos, somos uno en Cristo. Y somos miembros unos de otros, cada uno con dones que varían según la gracia que nos ha sido otorgada. Usémoslos. Si es profecía, que sea según nuestra fe. Si es servicio, que lo hagamos en nuestra labor. El que enseña, que lo haga en su enseñanza. El que exhorta, que lo haga en su exhortación. El que contribuye, que lo haga generosamente. El que lidera, que lo haga con fervor. Y el que actúa con misericordia, que lo haga con alegría. Todos tenemos dones diferentes y roles que jugar. Pero Dios nos llama a cumplir fielmente el papel que nos asigna, entendamos o no el rol, ya sea que estemos de acuerdo o no, ya sea que sea el rol que queremos o no. Así que en el verano, entre segundo y tercer grado, nos mudamos de Arizona a Minnesota. Y cuando llegué a la escuela en Minnesota en tercer grado, había algo nuevo que no existía en Arizona, la banda. Todos los niños debían estar en la banda en la escuela primaria, y para cuando llegué en tercer grado, todos los instrumentos geniales ya habían sido asignados. Para mí, los instrumentos geniales eran el saxofón y la trompeta, y así lo único que quedó fue el trombón. Así que me quedé atrapado tocando el trombón y pensé, hombre, si solo hubiera podido tocar el saxofón, habría sido mucho mejor. Había un chico, Nick Barnett. Él andaba en patineta, tenía el pelo largo, era el niño más cool de la clase y tocaba el saxofón. Y pensé que si pudiera tocar el saxofón, podría ser como él, y eso me haría genial. Así que no, me quedé con el trombón. La verdad es que el trombón es esencial. Tal vez no sea el instrumento más emocionante, pero no habrá banda completa sin él. No tendrá la misma profundidad, no tendrá la misma riqueza sin la naturaleza complementaria de todos los instrumentos. Al menos no me quedé con el clarinete. Podría haber sido peor. Pero hablando de esto antes, alguien mencionó, oye, el trombón era el instrumento más popular en mi banda. Y yo pregunté, ¿en qué tipo de banda estabas? Dijeron, en una banda de jazz. Oh, de acuerdo. Al parecer, en las bandas de jazz los trombones son muy apreciados. Así que aquí está la verdad, amigos. Lo que consideramos insignificante, no, como papeles interesantes, es en realidad algo que otros desean. Y así, tal vez en lugar de ponernos en los zapatos de otra persona, tratando de ser fieles a lo que están haciendo, a lo que Dios les ha llamado a hacer, tal vez deberíamos ser fieles con lo que Dios nos ha dado, sabiendo que eso es lo único que podemos cuidar con lealtad. Debemos
Seguir adelante y ser fieles con lo que Dios nos ha dado, el papel que nos ha asignado, incluso si no entendemos, incluso si no nos gusta, incluso si preferiríamos ser los que construyen el reino. Estoy cierto de que David quería hacer eso. Él es quien quería construir el templo. Y aún así, Dios dijo, ese no es tu rol. Y así, David se preparó fielmente en su lugar. No sé qué papeles crees que Dios te está asignando. No sé qué te apasiona, qué talentos ha puesto en tu corazón, pero mi consejo es este: sé fiel al papel que te ha otorgado. Es fácil desear una más brillante. Es más fácil pensar si tuviera habilidades así como yo. Los observo dirigir la alabanza. Quiero decir, puedo tocar un poco en el piano o la guitarra, pero no querrías que yo dirigiera la adoración. Y está bien que no lo haga. Quiero decir, ¿sería divertido? Absolutamente. Pero no es lo que Dios me ha llamado a hacer. Así que solo podemos ser fieles a los roles que nos ha dado. Dios no llama a todos a la misma función, pero cada función es esencial. Y no todos veremos los resultados de nuestro esfuerzo, nos entregaremos. Vamos a sacrificar, vamos a dar de nosotros. Y puede que nunca veamos el fruto de ese trabajo. Retomando la pregunta de mi amigo Jesse, ¿estarías dispuesto a dar tu vida? ¿Estarías dispuesto a dar sacrificialmente a lo que Dios te ha llamado a hacer, incluso si nunca ves el fruto? Pienso en nosotros sentados aquí hoy. La Nueva Vida Bible Fellowship no siempre fue la Nueva Vida Bible Fellowship. Antes nos llamábamos Iglesia Bautista del Norte. ¿Cuántos de ustedes estaban aquí en los días de Del Norte? Sí, solo un par de ustedes. Y hay incontables cientos y miles de personas que estuvieron aquí en los días de Del Norte. Y estás aquí hoy gracias a su fidelidad. Estamos aquí hoy gracias a su sacrificio. No sé si lo sabes, pero antes de estar en este lugar, antes de la Escuela de Gracia, estábamos en un antiguo edificio cerca de Flowing Wells High School, y para llegar aquí, durante 4 años, la gente cargó mesas y sillas cada semana para asegurarse de que pudiéramos adorar juntos. Gracias por tu sacrificio y por todo tu esfuerzo. Vivimos el fruto del esfuerzo de otros que nunca lo vieron. Algunos de ustedes, Dios los bendiga, han visto el resultado de su trabajo, lo cual es un gran regalo. Dios nos está llamando a entrar en una nueva etapa, a dejar un legado para quienes vendrán después, aunque nunca veamos el resultado. David murió. El templo no se hizo hasta 11 años después. Los últimos años de su vida se entregó por completo para preparar una manera para que su hijo edificara el templo, un templo que él nunca vería, donde nunca haría sacrificios ni adoraría. Y aún así dio con fe. Y Dios nos está llamando ahora a hacer lo mismo. Él nos llama a actuar con fidelidad para desempeñar los roles que nos ha encomendado, y debemos hacerlo fielmente. Quizás es fácil dar un paso atrás y decir, hey, estoy a favor de que ustedes construyan un campus en Gladden Farms, eso es genial, no deseo ser parte de eso, pero si ustedes quieren hacerlo, está bien, es su decisión. Te invito a que reconsideres tu forma de pensar un momento. Está bien estar de acuerdo con eso es genial, pero dejar que otros lo hagan sin que tú participes, eso lo cuestionaría un momento. Porque tienes la oportunidad de ser parte de algo revolucionario. Recientemente nos reunimos con el gerente de la ciudad de Marana y él decía que se están construyendo entre 1,200 y 2,000 nuevas casas en Marana cada año. Y hay solo unas pocas iglesias evangélicas que están compartiendo el evangelio allí de manera fiel. Y hay decenas de miles de personas que no conocen el nombre de Cristo. El motivo por el que estamos levantando el campus de Gladden Farms no es simplemente por la conveniencia de las personas que ya viven allí. No es esa la intención. El propósito es que hay decenas de miles de personas que se mudarán a esa comunidad y que no conocen a Jesucristo. Cada domingo aquí en el condado de Pima hay más de 900,000 personas residentes que no conocen a Jesucristo. Podríamos levantar 100 iglesias mañana y aún no habría asientos para los que no tienen iglesia en nuestros barrios. Tenemos una tarea monumental y todos debemos cumplir con nuestro papel. ¿Te unirías a nosotros en eso? Todos tenemos un papel que jugar. Nuestra fidelidad es el legado más importante que podemos dejar. Dios nos llama a todos a ser fieles.
Sin esa fidelidad básica, todo lo que hacemos es inútil. David, el rey, reflexiona sobre su vida, reflexiona sobre sus propios errores, reflexiona sobre sus propias debilidades y se da cuenta de esto. Se da cuenta de que todo se basa en la fidelidad. Vamos a leer el versículo 11. Esto es lo que le dice a Salomón: ahora, hijo, que el Señor te acompañe, a fin de que logres edificar la casa del Señor, tu Dios, tal como ha dicho sobre ti. Que el Señor te conceda discreción y entendimiento, para que cuando te confíe el liderazgo sobre Israel, puedas observar la ley del Señor tu Dios. Así prosperarás si eres cuidadoso en seguir los estatutos y las normas que el Señor ordenó a Moisés para Israel. Sé fuerte y valiente, no temas, no te preocupes. David entendió, por medio de sus propias pruebas y fallos, que no importa lo que logres. Si lo que consigues no depende de tu fidelidad a Dios, entonces es una tarea en vano. Así que instruye a su hijo. Recuerda la fidelidad, recuerda a Dios, recuerda ser obediente, porque nada más tiene valor. Si no eres obediente, si lo que haces no es por un corazón fiel a Dios, entonces estás levantando tu propio reino. Y David a veces hizo precisamente eso. Buscó levantar su propio reino y ahora recuerda. Aunque lo ha olvidado, ahora lo recuerda. Que todo se trata de edificar el reino de Dios y no el suyo. Amo el corazón de David incluso de niño. Cuando era joven y se encontró con Goliat, esta historia la encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 17. En ella, el joven David, que tenía alrededor de 15 o 16 años, aparece. David se presenta en la línea del frente para llevar provisiones a sus hermanos que luchaban contra los filisteos. Allí se topa con Goliat, un hombre enorme, retando a las tropas de Israel. Y David dice, bueno, ¿quién va a hacer algo contra este tipo? ¿Quién lo va a enfrentar? El rey Saúl, que debería estar liderando a los israelitas, responde, si quieres hacerlo, adelante. Entonces, este joven David dice, de acuerdo, yo lo haré. Entonces Saúl lo viste con su armadura y lo carga. David se la quita de inmediato. Luego David recoge algunas piedras, toma su honda y se acerca a Goliat enfrentándolo. ¿Qué hace Goliat? Se burla de él. Él se burla de él. David responde, tú vienes a mí con espada, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor nuestro Dios, el Señor de los ejércitos del cielo. En ese nombre vengo. Y él sabía de dónde venía su fuerza. Él sabía de dónde venía su capacidad para liderar con fidelidad. Es por su unión con Dios. Que nunca lo olvidemos. Que la capacidad de hacer el bien para Dios, nuestra capacidad de contribuir al reino de Dios, debe estar fundamentada en nuestra fuerza hallada en Él. Debe estar fundamentada en la obediencia y la fidelidad a Dios. Porque si no lo está, entonces es una pérdida. Lo que construimos se construirá en un mal fundamento. Así que al pensar en edificar, al pensar en expandirnos aquí, tenemos que hacerlo con obediencia. Debemos, con el corazón puesto en Dios. Reflexiono sobre ese periodo de paz que Salomón iba a traer, que David ayudó a traer a través de sus guerras. Y pienso incluso en mi propio tiempo aquí en New Life. Pienso en la paz y la calma que he tenido aquí. A lo largo de los años he pasado por mucho, tanto pastoral como en el ministerio. He enfrentado algunas heridas de la iglesia y ha sido difícil a veces. Y sin embargo, cuando llegué aquí fue una sensación de paz. Y recuerdo estar sentado en mi oficina, era un domingo por la noche, los niños estaban en SM y estaba viendo la puesta de sol por mi ventana. Hay una hermosa vista desde mi ventana de la oficina del Pico Sombrero y estaba observando la puesta de sol sobre él y fue un regalo. Para referencia, en mi antigua oficina de la iglesia trabajaba en un garaje y mi vista era un aire acondicionado de ventana, pero no había ventana, solo una pared. Así que compara eso ahora con el hermoso regalo de ver el atardecer en Sombrero Peak y estoy abrumado por la gloria de Dios y su bondad y sentí una sensación de paz. Y luego casi sentí como si esta voz, Dios dijera, sí, disfrútalo mientras dure. Me pregunto, ¿qué quieres decir con eso? ¿No estaré aquí mucho tiempo? Él dice, no, disfrútalo mientras dure porque esta paz no es para que la retengas para ti mismo.
Esta paz, esta armonía, la salud que experimentamos aquí como iglesia, Sal hablaba de eso antes, como los dones que tenemos en los pastores John y Greg y su liderazgo y nuestros ancianos, como la cohesión, la unidad que poseemos, la claridad de visión, es un regalo, pero no es algo que debamos mantener para nosotros. Debemos compartirlo ahora con otros o tomar esto y rechazar la influencia del enemigo. Influencia. Ahora debemos tomar la luz y la gloria de Dios y compartirla con los demás. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. No nos llama a solo mantener esos dones, como la parábola de los talentos. Hablamos de esto aquí hace poco, la parábola de los talentos. Hay uno que recibió un talento, otro que recibió 2 y otro que recibió 5, y el que tenía 5 multiplicó sus talentos. El que tenía 2 hizo lo mismo, pero el que tenía 1 solo lo escondió. Que no seamos quienes esconden nuestro talento, que no seamos los que retienen lo bueno solo para nosotros, sino que podamos multiplicarlo por el bien del reino. ¿Seremos fieles con lo que Dios nos ha dado? Eso hizo David. Él fue leal en dar, fue fiel en prepararse, aunque nunca vio el templo construido. Así que debemos continuar en la fidelidad, porque eso es la esencia de nuestro legado. Y al final, no solo estamos construyendo, como todo esto, la campaña de multiplicar y maximizar que estamos haciendo, no es por el bien de construir. No es para que tengamos un mejor patio y más espacio para que los niños jueguen, aunque estamos entusiasmados por eso. No es solo para que podamos lanzar un campus para que la gente tenga una nueva experiencia de vida más cercana a ellos. No, todo esto lo estamos construyendo para adorar. No solo construimos, nos preparamos para adorar. Quiero volver a el verso 1. David dijo, aquí será la casa del Señor Dios y aquí el altar de holocausto para Israel. El último verso de este capítulo, el 19, dice, ahora enfoca tu mente y corazón en buscar al Señor tu Dios. Levántate y construye el santuario del Señor Dios para que el arca del pacto del Señor y los vasos sagrados de Dios puedan ser traídos a una casa construida para el nombre del Señor. David dice todo esto no para que nos sintamos bien con nosotros mismos, para que nos demos palmaditas en la espalda, para que disfrutemos de nuestros propios éxitos. No, todo esto es para que Dios sea adorado, para que el templo pueda ser construido y podamos atribuir a Dios la gloria que merece. Todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos preparando es por el bien de la adoración. Es por aquellos que aún no conocen a Cristo. Y así, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo traemos esto a nuestra vida? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Qué pasa ahora? Quiero regresar al verso 14. David, cuando estaba preparando el camino, cuando estaba reuniendo los bienes, juntó diversos materiales. Así dice el verso 14. Con gran esfuerzo he provisto para la casa del Señor 100,000 talentos de oro. Por cierto, un talento son aproximadamente 75 libras. Haré los cálculos por ti. Eso equivale a 350,000 millones de dólares en valor actual. 1,000,000 de talentos de plata, que son aproximadamente 40,000 millones de dólares en plata. Además, bronce e hierro sin pesar, porque hay tanto de ello, madera y piedra también he provisto. A esto debes añadir, hay casi 400,000 millones de dólares en bienes aquí. Vas a necesitar más, ¿de acuerdo? Hay muchos trabajadores, cortadores de piedra, albañiles, carpinteros y todo tipo de artesanos, todos hábiles y trabajando, oro, plata, bronce e hierro. Y este es su orden. Levántate y trabaja, que el Señor esté contigo. ¿Cómo aplicamos esto? Levántate y trabaja. Que empecemos a trabajar, sabiendo que Dios nos ha dado a cada uno un papel en el que trabajar, cada uno de nosotros una tarea para ser parte de su reino, que nos ha dado a cada uno de nosotros los dones que necesitamos para cumplir con esas tareas. Seamos fieles a lo que nos ha dado. No lo mantengamos solo para nosotros, sino para compartirlo con los demás. Somos afortunados de ser una bendición. No se supone que guardemos esos dones solo para nosotros. Incluso los dones espirituales no son para nuestro propio provecho, son para el bien del cuerpo de Cristo. Así que, ya sea que sientas el llamado a ir al campus Gladden cuando lo lancemos o no, eso no es lo importante.
Si serás el que se beneficie de nuestro patio y la expansión de nuestra oficina que estamos planeando, eso no es lo relevante. El punto es que estamos levantando un lugar de culto. Estamos preparando el sendero para el templo. Esa fue la tarea de David hace 2500 años y esa es nuestra misión hoy. Así que nos levantaremos y trabajaremos, seremos fieles con lo que Dios nos ha encomendado. Volviendo a la pregunta de mi amigo Jesse, ¿estarías dispuesto a entregar tu vida por lo que Dios te ha llamado a hacer, incluso si nunca viste el fruto? Incluso si nunca lo entendiste, incluso si nunca obtuviste beneficios de tu propio sacrificio, ¿estarías dispuesto a sacrificarte de todos modos? Por la gracia de Dios, existen cientos de personas que forman parte de la nueva historia de vida de Del Norte que dijeron que sí. En 65 años, la mayoría ya no estará. Y habrá una nueva generación, gracias a Dios, que agradecerá por lo que hemos hecho. Levantémonos y trabajemos. Gracias Dios por todo. Gracias Dios por ser fiel. Dios, te agradecemos por la fidelidad de tu Hijo Jesucristo, que nos abrió el camino espiritual para tener una relación contigo, Dios. Y Dios, te damos gracias por la lealtad de los santos hace tiempo. Dios, que nos ha traído el Evangelio en este momento. Dios, que ha creado un camino para que podamos adorar con gran comodidad. Aquí hoy, Dios, gracias. Así que, Padre, levantémonos y trabajemos ahora. Por tu fama y por tu gloria, oramos en el nombre de Jesús. Amén.